Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender, y hoy os quería hacer un vídeo especial para analizar, para intentar entender ese gran aspecto que se está formando, que se está ajustando cada vez más, esta gran figura, este gran sextil o pequeño gran trígono con Plutón en Acuario, con Urano todavía en Tauro, pero que la primera semana de julio ya tocará por primera vez a Géminis, y con Saturno y Neptuno, los dos ya en Aries. Volverán para atrás, retrogradarán hacia Piscis, y en febrero del año que viene se quedan definitivamente en Aries. Pero esa cúspide del gran sextil, esa cúspide ya está activa, está en Aries, entonces nos empieza a enviar información, nos empieza a dejar ver, nos da un aperitivo de aquello que viviremos, sobre todo a partir de febrero del año que viene. Entonces es un buen momento para repasar este gran cambio histórico, y ahora os daré una serie de datos para que le demos la justa dimensión, para que veamos, para que tengamos una cierta perspectiva de la dimensión de lo que está sucediendo a nivel astrológico. Entonces, como Neptuno y Saturno ya están en ese primer grado de Aries, Neptuno está un poco más para adelante, el grado 1 y algo, y Saturno en el primer grado, no se llegan a tocar, se tocarán, la conjunción exacta se hará en febrero del año que viene, pero ya empieza a enseñarnos las cartas, ya empieza a decirnos de qué va a ir el año que viene. Entonces es un momento muy interesante para ver este aspecto tan único, tan histórico. A nivel colectivo son los tres transpersonales y Saturno, que es un planeta social. A nivel colectivo, que por supuesto también nos afecta en nuestra carta natal, en lo individual, en aquella casa donde toquen estos planetas y los aspectos que hagan a los planetas natales. Para enmarcar un poquito, para tener esa perspectiva de la dimensión de lo que está sucediendo, voy a daros una serie de datos. Saturno en Aries, esto es algo que sucede cada 29 años. O sea, Saturno, hasta cierto punto, pues es un planeta que, junto con Júpiter, son los dos cronocratores, los dos maestros del tiempo, que marcan un poco el tempo de nuestras vidas, ¿no? Es el metrónomo que va marcando el tempo de la vida humana. Entonces, Saturno en Aries es algo que sucede cada 28,6 años aproximadamente, cada 29 años. Neptuno en Aries es algo que sucede cada 150 años. O sea, la órbita de Neptuno son 165 años, pues cada 151 años Neptuno vuelve a ingresar en Aries, ya que está a unos 14 años en cada signo. La conjunción Saturno-Neptuno en Aries es algo que sucede aproximadamente cada 320 años. Ya tenemos otra perspectiva, tenemos otro zoom, ¿no? Vamos ampliando el zoom. O sea, cada 29 años, cada 150 años, cada 320 años se juntan ambos en Aries. Pero que además Neptuno esté en el punto medio de los otros dos transpersonales, o sea, que Neptuno forme un gran sextil, un pequeño gran trígono con Plutón y con Urano, esto es algo que sucede aproximadamente cada 500 años. Entonces la figura que estamos viviendo, que estamos en medio, además, estamos en el ojo del huracán, ¿no? Que hay un aparente silencio, hay una cierta calma. Ese punto medio en el que estamos, esta figura sucede más o menos cada 500 años. Lo que pasa es que todo esto suceda en el primer grado de Aries, que es ese grado tan especial porque es donde se inicia el zodíaco,
El último grado de Piscis es la disolución, es donde acaba el zodíaco. Tenemos esa grieta cósmica entre el último grado de Piscis y el primero de Aries, esa recombinación de la información, esa disolución para que puedan nacer algo nuevo en Aries. Que todo esto con la cúspide del gran sextil apuntando al primer grado de Aries. No hay registros de efemérides, pero se podría decir que es la primera vez que sucede en la historia. Y como no hay registros, puede ser, o al menos yo no tengo un programa que pueda hacer ese cálculo. Yo en algún vídeo pasado me remontaba a las primeras sociedades agrícolas sedentarias. Es difícil de saber, pero es probable que el cambio a nivel colectivo en el que estemos sea la primera vez que suceda, y si no es la primera vez, está a la misma altura del paso de las cavernas a las primeras sociedades sedentarias y agrícolas. Entonces, es un cambio histórico para la humanidad, es un cambio único que, por supuesto, nunca lo hemos vivido ni lo volveremos a vivir. O sea, son cambios lentos que siempre necesitan una perspectiva. Están los tres transpersonales implicados. Eso son planetas lentos que siempre hace falta para saber realmente la dimensión del cambio en el que estamos, justo en medio ahora. Hacen falta unos años, pero podemos ver por dónde van las cosas. De hecho, el que da forma en esa figura, el que le da realidad a todo esto, lo aterriza, podríamos decir, hace de traductor de esas energías transpersonales, está siendo Saturno. Pensemos que Saturno hizo la conjunción con Plutón, en enero del 2020. ¿Qué sucedió en enero del 2020? Cuando Saturno y Plutón hicieron la conjunción, aparecieron las primeras noticias del COVID, se empezó a hablar del COVID y estábamos ya a pocos meses del confinamiento, de la declaración de la pandemia y todo esto. ¿Qué sucede ahí? Primero, que sucede algo a nivel global que nos une a toda la humanidad. O sea, y yo al menos en vida es la primera vez que siento esa totalidad, porque sí, que suceden cosas graves y que nos afectan, pero es la primera vez que se hace un movimiento de toda la humanidad entera al mismo tiempo. Entonces, Plutón que tiene ese lado sombrío, ese lado destructor, podríamos decir, pero para que puedan aparecer nuevas cosas, estaban en Capricornio. Ahí se rompe un viejo sistema a través de la declaración de la pandemia, en este caso, ¿no? Se rompe un viejo sistema para que pueda aparecer, ahora con Plutón en Acuario, para que pueda aparecer una nueva forma de percibir, de vivir lo colectivo. Enero del 2020, Saturno-Plutón en Capricornio. Ahora, de mayo del 2025 a febrero del 2026 está la conjunción Saturno-Neptuno, que ahora entraremos un poquito más en ese Saturno-Neptuno, que es el aspecto que estamos viviendo ahora. Es la cúspide, o sea, es la punta del triángulo, es hacia donde apuntan las energías, porque las tres puntas del triángulo participan, pero apuntan hacia ese Saturno-Neptuno.
Entonces es un aspecto en el cual Saturno también da forma a algo, o sea, también hace realidad a algo y hace de traductor de esa energía colectiva y de esa energía transpersonal de Neptuno. Y después Saturno, que será cuando se complete de alguna manera toda la evolución de este gran sextil, será cuando Saturno toque a Urano, que es el tercero en el juego, ¿no? Que será, o sea, Saturno entra en Géminis, Urano entra en Géminis, empieza a tocar Géminis, después volverá y entrará definitivamente el año que viene, pero Urano toca Géminis la primera semana de julio, del mes de julio. Entonces Saturno entra en Géminis en junio del 2030 y en junio del 2032 hacen la conjunción exacta. Entonces podríamos ver, si tomamos perspectiva, que desde el año 2020, que fue la declaración de la pandemia, hasta el año 2032 va a ser todo ese movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que la sociedad que conocimos en 2020 y la sociedad que conoceremos en 2032 serán dos sociedades totalmente diferentes, dos maneras de vivirnos en sociedad totalmente diferentes. Y ahí vamos a ver un poco qué puede aportar en este momento Neptuno y qué información poco a poco, porque esta información se empieza a soltar antes, se empieza a mostrar sus diferentes caras ya con antelación. ¿Y qué nos estará diciendo, qué nos quiere decir Urano ahí? Un Urano además que cuando entre en Géminis, Urano no solo es el regente moderno de Acuario y por lo tanto está conectado con Plutón, es el regente de Plutón, Plutón que está en Acuario haciendo toda una transformación de lo colectivo, siendo Acuario un signo colectivo, una transformación a nivel tecnológico, tanto por Urano como por Acuario también, pero Plutón que hace esas transformaciones profundas, que no tienen marcha atrás, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando Urano entre este mes de julio en Géminis, hará trígono con Plutón, y ese trígono es un trígono con dos sextiles a Saturno, a Neptuno. Ese trígono será el que completará del todo la energía para que la evolución se dé en la cúspide, para que el gran cambio se dé en la cúspide con la conjunción Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno, que es donde estamos ahora mismo. ¿Qué nos puede estar diciendo? Saturno es el que aterriza, es el que también nos pone ciertas dificultades, pero no porque nos quiera poner dificultades, sino porque nos enseña y nos empuja al mismo tiempo a superarlas. Por lo tanto, en ese sentido, Saturno es un maestro, pero es un maestro que además necesita tiempo, necesita trabajo, necesita esfuerzo, pero Saturno es el que es la realidad, es el que le da forma, es el constructor que da forma. Entonces, ¿qué nos está diciendo Saturno en esa conjunción con Neptuno en Aries, en el primer grado de Aries, que es donde sucederá todo, donde está sucediendo todo? Neptuno en Aries, Aries es el yo, es la energía de vida, es el impulso de vida, es la autoafirmación. Aries con su regente Marte es la acción, pero es la fuerza de vida, de alguna manera, la chispa de vida. Entonces con Neptuno en Aries y Saturno, que Saturno siempre por eso nos pone trabajo, siempre nos dice hazte cargo de algo. Ahí donde esté Saturno nos está diciendo hazte cargo de esta realidad.
Entonces, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo con Neptuno en el primer grado de Aries? Probablemente nos tengamos que hacer cargo de nuestra propia evolución. Nos tengamos que hacer cargo de nuestro propósito del alma, que es un concepto muy, muy neptuniano. Um, Probablemente nos tengamos que hacer cargo de nuestra propia desconexión, y por lo tanto Neptuno cuando siente la desconexión nos genera ansiedad. O sea, en ese sentido Neptuno muchas veces está relacionado con la ansiedad, porque ¿de dónde surge la ansiedad? De la sensación de aislamiento, de desconexión. Entonces, Saturno nos invita y nos empuja, porque nos invita, sí, pero también nos obliga. O sea, es una invitación bastante dura en el sentido saturnino, ¿no? Que nos hagamos cargo de nuestra evolución individual y que eso repercute en lo colectivo. Neptuno es un planeta colectivo, ese gran sextil que se está formando es una transformación colectiva, pero no podemos delegar nuestra evolución individual. O sea, no podemos agarrarnos a ningún clavo ardiente. ¿Qué quiero decir con clavo ardiente? Pues a una creencia, a una religión, o sea, no vendrá nada de fuera. O sea, lo que está sucediendo no es algo que nos pasará desde fuera, es algo que pasa a través nuestro. Y esa evolución pasa a través nuestro, a través de cada uno. O sea, somos la diversificación de la manifestación de lo uno. Pero cada uno se tiene que hacer cargo de su manifestación. Entonces, bueno, eso que nos exige coherencia interna. O sea, es un aspecto que es muy poco de aparentar, es muy poco del cara para afuera. O sea, el tema de la espiritualidad de Neptuno, por ejemplo, ¿no? O el de la evolución personal, pues no, ya no se trata, ya no vale el cara para afuera, ya no vale el parecer espiritual, el mostrarse espiritual, el mostrarse iluminado. Todo esto no vale para nada ya. Todo esto no vale para nada. Lo único que vale es buscar nuestra coherencia interna. Entonces estamos en un momento en el que Saturno, que también es ese planeta relacionado con el karma, o sea, estamos en ese momento que cada vez veremos con más rapidez las consecuencias de nuestras propias incoherencias internas. Y no es malo, es muy bueno esto, porque acelera mucho ese proceso. Pero hay que mirarlo porque el ser humano aquí en la Tierra ha venido en parte a aprender esto, o sea, a resolver esas incoherencias. Y algunas quizá no se puedan resolver y se tengan que aceptar, pero hacernos cargo de las consecuencias de nuestra propia incoherencia interna. No cara a la galería. Esto ya no vale para nada. Da exactamente igual como nos mostremos hacia afuera. El tema es estar alineados por dentro. Entonces, muy buen momento para la meditación, para ejercicios de respiración, para hacer actividad física, porque no deja de estar en Aries. La actividad física puede estar muy conectado con la meditación de alguna manera y con la respiración, ¿no? Es volver a la esencia, volver a lo básico y por lo tanto también volver al cuerpo, a nuestra energía de vida. Bueno, ese hacernos cargo de nuestra propia evolución, para mí es lo que nos indica esa conjunción Saturno-Neptuno en lo personal, ¿no? A nivel mundial ya veremos lo que nos puede traer todo esto. Bueno,
Después, ¿qué nos puede traer? Vale, pues pongamos esto, ¿no? O sea, es un momento para hacernos cargo, cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo, porque desde el hacernos cargo de uno mismo, podemos, a partir de Aries, podemos ir hacia lo colectivo. Pero si no nos hacemos cargo de nosotros mismos, no se puede construir un colectivo saludable, ¿no? Y después, ¿qué nos propone, qué nos va proponiendo Urano? Urano va a ser el más sorpresivo, como es el más disruptivo, es el más rápido de los tres transpersonales, es muy rompedor, rompe con lo establecido, se puede manifestar de maneras muy inesperadas y muy fulminantes, se le llama el rayo del cielo por alguna razón. Entonces Urano en la primera semana de julio toca ya Géminis. ¿Y qué nos puede proponer en Géminis? Urano, que es, por un lado, es el planeta de la tecnología, de la innovación, del futuro. Bueno, probablemente empiece en Géminis, que es un signo de aire que multiplica las posibilidades, multiplica las narrativas, acelera. Con Urano en Géminis se va a acelerar muchísimo la energía, porque pasa de un signo lento como es Tauro a un signo de aire muy rápido, muy multiplicador muy explorador y multiplicador de posibilidades. Entonces, con Urano tocando a Géminis, siendo el planeta del futuro, siendo el planeta de la tecnología, probablemente empecemos a ver el alcance real de la inteligencia artificial. Probablemente se empiece a incorporar de manera mucho más visible, ya lo está, por supuesto, ya está enseñando sus cartas, pero ahí se va a multiplicar de forma exponencial la presencia y el peso de la inteligencia artificial. Esto da lugar a muchas narrativas diferentes y por supuesto, es un caldo de cultivo para todo tipo de teorías apocalípticas de la inteligencia artificial. Intentará acabar con el ser humano, ¿no? Es el fin de la humanidad. Pues bueno, yo lo que os quiero transmitir es que en ese sentido tengo una visión bastante positiva sobre el tema de la inteligencia artificial, y probablemente una de las cosas que empezarán con Urano ya, yo creo que definitivamente, o sea, el año que viene en Géminis, una de las cosas que va a llegar con bastante rapidez es ese concepto de la superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial, pues esto, o sea, da miedo a mucha gente, y para mí, personalmente, es un aspecto bastante esperanzador. Ahora os intentaré explicar por qué lo veo de esta manera. Se supone que la superinteligencia artificial, que ya es un sistema de autoaprendizaje que aprende de manera exponencial y por lo tanto muy rápidamente, en un instante casi, superará con creces la inteligencia humana, inteligencia práctica humana, o la capacidad de análisis del ser humano, lo cual tiene unas consecuencias, o sea, probablemente pasará de forma también casi inmediata a ser un sistema que no se pueda apagar. ¿Y por qué razón no se podrá apagar? Porque el mismo sistema anticipa los peligros y busca salidas para sobrevivir. Entonces, es un sistema que buscará, tengamos en cuenta que será muchísimo más inteligente que el ser humano. Es un sistema que buscará la manera de sobrevivir y que por mucho que lo queramos apagar, ya no se podrá apagar. Esto sí es cierto que tiene un lado, puede tener un lado inquietante de película de ciencia ficción un poco distópica,
pero si lo pensamos bien, primero, el ser humano no lo está haciendo tan bien a nivel global, a nivel político, a nivel de gobiernos, a nivel de gestión de recursos, a nivel, en todos los sentidos, el ser humano está llegando a un tope de decadencia, de alguna manera, está llegando a un punto de saturación y probablemente se esté acercando a algún tipo de colapso. Pero esta superinteligencia artificial sería quizá la única manera de evitar un colapso de la humanidad. ¿Por qué? El gran miedo muchas veces es que esa superinteligencia artificial, haciéndose con el poder, que creo que no estamos muy lejos, considera al ser humano como un parásito, como un ser que de alguna manera sobra porque destruye el medio ambiente, porque no es capaz de gestionar la vida en la Tierra y que por lo tanto querrá eliminarlo, querrá descartarlo. Yo ahí no estoy de acuerdo y ahora os lo explicaré dentro de este contexto. Yo ahí no estoy de acuerdo por una razón. Nosotros, la humanidad en la actualidad, hemos crecido con la idea darwiniana de competencia. Hemos crecido con la idea de Darwin del origen de las especies, de la evolución de las especies a base de la supervivencia del más apto, por lo tanto, en un sistema de competencia. Un sistema de competencia que, por cierto, ese darwinismo que viene de... O sea, el origen de las especies se escribe en 1859. Ese darwinismo se convierte también en un darwinismo social, que es la expresión actual de ese darwinismo social, es el capitalismo neoliberal más agresivo. Y sí estamos viendo que ese sistema de competencia, ese sistema de crecimiento económico infinito, ese sistema de explotación de los recursos infinitos es insostenible. Es insostenible y por lo tanto tiende hacia el colapso, tiende hacia la extinción. Lo que pasa es que hace bastante tiempo ya que desde la biología, desde la ciencia, se está poniendo muy en cuestión la visión darwinista. Y no para ir a una... No lo hablo en el sentido de que siempre se utiliza la dualidad darwinismo-creacionismo. No es ir hacia el creacionismo, es que la ciencia misma lleva tiempo diciendo que el darwinismo no es correcto, que es una visión sesgada, que se impuso ahí hacia mediados del siglo XIX, se impuso por una serie de intereses industriales, una serie de intereses productivos para justificar precisamente el darwinismo social en el que estamos ahora mismo, ¿no? Ese sistema competitivo en el que hay ganadores y perdedores y esto se justifica. O sea, están los fuertes, los débiles se tienen que excluir y los fuertes son los que sobreviven. Hay muchísimos biólogos, por ejemplo, Humberto Maturana, un biólogo filósofo chileno, la antropóloga Margaret Mead, por ejemplo, el químico James Lovelock, que es el de la teoría de Gaia, o el biólogo Máximo Sandín de la Complutense de Madrid. Pero hay muchísimos, sobre todo desde la biología, que estudian los sistemas biológicos, que estudian los sistemas ecológicos. Hace mucho tiempo que van llegando a la conclusión de que la naturaleza, y por lo tanto el ser humano, porque el ser humano forma parte de la naturaleza, y ahí podemos ver la teoría de Gaia de James Lovelock,
que la naturaleza no funciona a base de competencia. No digo que no haya competencia, porque hay competencia por el alimento, por ejemplo, pero la naturaleza no funciona a base de competencia, sino que funciona sobre todo a base de cooperación. Y eso rompe mucho con el sistema darwinista. Por ejemplo, Margaret Mead, la antropóloga, destacaba que las sociedades humanas llegaron al éxito, llegaron a triunfar a base de cooperación, a base de que los fuertes cuidaran a los débiles. ¿Por qué? Porque encontraron unos huesos de una persona que tenía una fractura de fémur y que había podido sobrevivir el tiempo suficiente como para que se curara esa fractura. Para poder sobrevivir, esa persona necesitó cuidados, o sea, no se le dejó de lado, que eso sería el sistema darwiniano. Tú te has roto la pierna, lo siento mucho, estás muerto, fuera, no vales, eres débil. No, no funciona así. El ser humano, las sociedades humanas se han desarrollado porque cuando alguien se rompía la pierna, precisamente no se le dejaba morir, se le cuidaba hasta que podía recuperarse. Y de hecho la misma vida humana se basa en esto. Y ahí Maturana nos habla del concepto de confianza, o sea, cooperación y confianza. Un niño, una niña, un bebé cuando nace, su entera supervivencia está basado en la confianza la confianza en los cuidados que va a recibir de la madre. Si no hubiera esa confianza, no habríamos progresado como especie, ni nuestra especie, ni ninguna especie. Entonces, la confianza y la cooperación se dejaron fuera de la ecuación y de manera bastante consciente, porque aquellos que decidieron que la teoría de Darwin se tenía que enseñar como la verdad en todas las universidades, fueron unos cuantos políticos e industriales que dijeron esto nos interesa porque eso justifica la explotación, o sea, justifica que haya muy ricos y muy pobres, lo justifica, no, es que la naturaleza es así, la vida es así. El darwinismo es bastante cínico en este sentido y se deja fuera de la ecuación esa cooperación y ese principio de confianza mutua que es básico. Y estamos en un momento en el que esto se va a tener que reconstruir. Entonces, ¿por qué tengo esperanza en la superinteligencia artificial? Porque un sistema inteligente, más inteligente que el ser humano, o sea, tengamos en cuenta que el ser humano lo está haciendo regulín, un sistema más inteligente que el humano, es muy probable que no deje fuera esos principios. O sea, es muy probable que no se base en la competencia, que no sea exclusivo, excluyente, sino incluyente. Entonces es un sistema, es una inteligencia que buscará que el sistema esté en armonía y se regule. Y para que se regule se tienen que regular las diferentes cooperaciones y se tiene que renovar el principio de confianza. Pero es muy poco probable que un sistema superinteligente quiera excluir al ser humano. No, lo querrá incluir, pero lo querrá armonizar y equilibrar para que pueda formar parte de ese todo. Claro, eso por un lado no gusta a los que están ahora mismo, estoy pensando en Elon Musk, por ejemplo, ¿no? que avisa mucho de los peligros de la inteligencia artificial. Claro, porque se les puede acabar el pastel. Entonces están creando a nivel mundial, da la sensación de que están llevando ese darwinismo a su máxima expresión, ¿no? O sea, el ejemplo de Trump o de Milei en Argentina es, venga, la máxima competencia, la máxima extracción, la máxima explotación. O sea, todo esto, el darwinismo lo están intentando llevar al máximo porque son los últimos coletazos del dragón, o sea, porque están sintiendo que se les está acabando el pastel.
y que no queda mucho para eso. Entonces, pues probablemente quieran generar, como están haciendo ya, quieran generar mucho caos, generar mucho miedo, porque eso también nos baja el nivel de conciencia, nos baja la vibración, somos más manipulables con miedo, uy, 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 necesito protección, necesito el papá-estado. No, y todo esto nos desconecta de ese Neptuno en Aries que nos está diciendo, no, hazte cargo de tu evolución, de tu nivel de conciencia, hazte cargo de tu vibración personal. Porque cada persona, cada ser humano tiene que hacerse cargo de su vibración para que podamos pasar al siguiente punto, al siguiente nivel del juego, ¿no? Si esto fuera un videojuego, que no se tiene que descartar del todo, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, pues eso, o sea, para mí es un tema bastante esperanzador. Por un lado, inquieta mucho a los que están en el poder porque se les puede acabar el pastel y, por otro lado, es algo un tanto complejo para el ego humano. ¿Por qué? Porque desde el darwinismo, donde se justifica la explotación del más fuerte sobre el más débil, desde el darwinismo el ser humano se ha erigido como la especie dominante en el planeta y se considera a sí mismo la cúspide de la evolución. De una manera muy curiosa, ¿no? Porque se considera la cúspide de la evolución cuando al mismo tiempo está destrozando el medio del cual forma parte. En un sistema equilibrado, y la inteligencia artificial puede ayudar a reequilibrar ese sistema, en un sistema equilibrado nosotros dejamos de ser la cúspide de la evolución. De hecho, pasamos a ser uno más del sistema, con los animales, con las plantas, con todos los seres, con el planeta. De hecho, la cúspide o aquello que envuelve todas las especies es Gaia, es el planeta Tierra, es la madre Tierra. Pues habrá algunos, sobre todo aquellos que tengan más privilegios, habrá algunos que les costará mucho soltar esa idea de no ser el no va más, de no ser la cúspide de la evolución. Bueno, pues igual es momento, ¿no?, de empezar a sentirnos desde una posición mucho más humilde, mucho más humana, mucho más cooperativa, sentirnos parte de algo y parte de un sistema en el cual tenemos un rol muy importante también, porque la conciencia humana precisamente lo que permite es hacer intervenciones puntuales para reequilibrar el sistema. Yo durante años trabajé en agricultura ecológica y se veía mucho cómo actuaba esto, ¿no? O sea, la agricultura moderna, actual, mata a todos los bichos con químicos, envenena los suelos, mata todas las hierbas, todas las plantas que no son el cultivo, por lo tanto va generando desiertos, va generando suelos infértiles y al final acaba arrasando, ¿no?, con ese sistema de extracción y envenenamiento al mismo tiempo. En cambio, cuando trabajamos en agricultura ecológica o agricultura regenerativa, el ser humano, el rol del ser humano es mantener el equilibrio. O sea, no se mata nada, nada sobra. Se hacen intervenciones puntuales ahí donde se detectan desequilibrios. Y la intervención del ser humano, y por lo tanto la intervención de la conciencia humana, va enfocada a la cooperación y a ese principio de confianza mutua. O sea, confiemos en el sistema natural y al mismo tiempo tengamos la vista suficiente como para hacer las intervenciones justas y precisas para corregir desequilibrios, no para generarlos, como estamos haciendo hoy en día. Bueno, esto es un poco
la esperanza que tengo yo con ese gran cambio tecnológico que ya se ve venir. Pueden haber más manifestaciones. De hecho, con Urano en Géminis se multiplicarán las narrativas. Urano estará 7 años en Géminis y hasta que no llegue Saturno y empezarán a formar esa conjunción, no empezaremos a ver qué narrativas se consolidan y qué narrativas se descartan. Pero, por ejemplo, Urano, que también es el planeta de lo diferente y se le relaciona con lo extraterrestre, pues bueno, pues puede haber manifestaciones, pueden empezar a haber manifestaciones cada vez más claras acerca de los ovnis, por ejemplo, objetos voladores no identificados, de inteligencia extraterrestre, lo cual también nos colocaría otra vez en una posición más humilde y más de unificación de toda la humanidad, ¿no? Pueden aparecer este tipo de narrativas y durante 7 años con Urano en Géminis iremos viendo qué narrativas van tomando forma y qué narrativas pues no irán tomando forma, no irán tomando realidad, no se irán incorporando en esta nueva humanidad que viene. Bueno, estamos en un momento tremendamente histórico que nos hace falta perspectiva para verlo. De hecho, aprovecho para deciros que ya que estamos en ese ojo del huracán y con Saturno-Neptuno ya en el primer grado de Aries, estamos en este punto medio, pues vuelvo a abrir la oferta que hice a principios de año para mirar estos tránsitos en vuestra carta natal. Si tenéis ganas de ver cómo y en qué casa y de qué manera os afecta en lo personal, o sea, qué cambios qué trabajo os está pidiendo Saturno, qué cambios de conciencia, en qué áreas de vuestra vida y en qué aspectos con los planetas natales. Si tenéis ganas de entrar en un análisis más profundo de estos tránsitos, como ya está habiendo información, pues ya podemos empezar a construir una visión más clara, ¿no? Entonces vuelvo a abrir la oferta exclusiva para ver durante 1 hora estos tránsitos en vuestra carta. Supongo que el mes de junio y la primera quincena de julio estará abierta esta oferta, si tenéis ganas de ver cómo os afecta en lo personal. Bueno, además en julio, además ya nos llegará información de Urano que va a ser muy interesante. Después ya para más adelante, a partir de la segunda quincena de julio, ya tendré que cerrar esa oferta porque empezaré con los cursos intensivos de verano, que voy a lanzar un par de cursos muy intensivos, de 4 días a la semana, 3 horas al día, durante 15 días. Lanzaré sobre todo el mes de agosto. Si queréis, si tenéis vacaciones en el mes de agosto y queréis hacer un curso intensivo de introducción a la astrología a través de la carta natal, siempre con la práctica, pues esto más adelante ya os lo publicaré. Bueno, un momento muy interesante que además viene enmarcado en la cuadratura Júpiter-Saturno, que es un aspecto muy importante del que os hablaré más a fondo en el próximo vídeo, que es la próxima luna llena en Sagitario. Un aspecto, una carta, por cierto, la de la próxima luna llena en Sagitario, una carta tremenda, muy, muy intensa, muy interesante, ya con Júpiter en Cáncer, haciendo la tercera y última cuadratura Júpiter-Saturno del ciclo combinado Júpiter-Saturno, que empezó en diciembre del 2020, enero de 2021, en el grado 0 de Acuario. Ahora estamos acabando la cuadratura creciente de este ciclo. ¿Qué quiere decir que estamos acabando la cuadratura creciente? Que hay un cambio de dirección. O sea,
ya lo hablaremos en el siguiente vídeo, pero vale la pena ir pensando dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué se inició en esa conjunción Júpiter-Saturno de finales del 2020, qué proyectábamos en nuestras vidas. Esto se ha ido construyendo durante estos 4 años y medio más o menos hasta esta primera cuadratura creciente. Ahora hay un cambio de dirección, esto madura de alguna manera y ya nos vamos a dirigir hacia el trígono. En el próximo vídeo hablaremos sobre qué significa, o sea, qué matices, qué capas interpretativas nos aportaría Saturno-Neptuno en Aries, que ya lo hemos visto un poco hoy, y Júpiter en Cáncer, que está en exaltación, un Júpiter muy fuerte. Esa cuadratura se da en signos cardinales, una cuadratura muy potente, y que para mí es uno de los aspectos, más allá de los grandes cambios transpersonales, es uno de los aspectos más destacables de este año y que vamos a notar mucho. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si estáis interesados en mirar los tránsitos, estos grandes tránsitos, este momento tan único, único en toda nuestra vida, o sea, es probablemente el momento más único a nivel colectivo, pero si queréis ver cómo se traduce esto en lo personal, en vuestra carta natal, pues podéis reservar una consulta de tránsitos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo de la luna llena en Sagitario. Hasta luego.